Le pregunto ahora, ¿qué cambia un juicio así para un país y para su población? Ya habíamos visto en 2007 el juicio de los atentados de Madrid de 2004, los más mortíferos que conoció Europa hasta ahora. ¿Se pueden comparar? Se pueden comparar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del impacto social, evidentemente. Aunque suene un poco burdo, entre 300 y 150 el impacto no es tan relevante más que para las víctimas. Para el Estado sigue siendo un impacto terrible. Y se acercan las posturas procesales. Escuchando la conversación que ustedes mantenían con su corresponsal, hablaban de que esas penas que han puesto a los no directamente implicados pero sí coadyuvantes en el atentado, podían ser revisadas y podían ser minimizadas, porque solamente eran 30 años de cumplimiento efectivo de condena. El derecho procesal francés es extremadamente riguroso. Yo creo que en esas apelaciones que tienen su derecho a hacer van a fracasar, porque seguramente el Estado no les va a permitir el abandono de las cárceles, ni mucho menos, va a seguir duro. ¿Y qué hemos aprendido? Hemos aprendido a que no se puede responder con buenismo a gente que no entiende los principios democráticos y que su objetivo fundamental es deconstruir toda la democracia y eliminar, subvertir el sistema de valores constitucionales, en este caso de Francia o de España en su momento. Y esto es una corriente que arrastra a toda Europa. Esperemos no llegar a tener que utilizar el derecho penal del enemigo, porque sería ya pasar ciertas fronteras que incluso para los constitucionalistas y penalistas españoles, franceses, italianos, sería volver al siglo XVIII. Entonces, esperemos no llegar a ello. Pero el camino está marcado, el camino es de dureza, el camino es de firmeza, el camino es de no vuelta atrás, no hay un camino de vuelta atrás para las visiones sobre lo que puede ocurrir cuando una persona intenta hacer un atentado terrorista. Eso también tiene un problema, y es que ahora los terroristas están mucho más concienciados de que una vez que hacen un atentado terrorista tienen que triunfar, porque perder significa tirarse toda la vida en la cárcel y ser un ejemplo de la disciplina jurídica de Europa. Es decir, que podríamos afirmar que este tipo de medidas que se adoptaron hoy son suficientes, son las adecuadas. Son suficientes desde el punto de vista penal y desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista procesal, seguramente. No son suficientes, nunca es suficiente para los que han sufrido la pérdida de un familiar y nunca es suficiente para restañar las heridas que ha generado esta disrupción en el Estado de Derecho. ¿Son suficientes? Probablemente sí, porque son penas en las que no hay reinserción posible, no hay disminución de la condena. Por tanto, son penas efectivas que son equivalentes a una condena perpetua. Una persona que tenga 30 años termina la condena con 60 años, es decir, ya no tiene posibilidad de reinserción social y lo más probable es que acabe en lugares de beneficencia. Y la gente que cometa algún otro delito dentro de la prisión seguirá aumentando a esa condena los años de cárcel. Por tanto, nos acercamos hacia modelos como, por ejemplo, el de Estados Unidos, en el que la segunda implicación en un delito lleva consigo la pena de casi cadena perpetua, como difícil redención. Por tanto, significa mucho, hay que estudiar la sentencia en profundidad y ver qué es lo que ha cambiado en derecho procesal francés, el derecho administrativo y el derecho penal, para conseguir saber hasta qué punto esto ha implicado un cambio jurídico en la doctrina francesa, que es la doctrina continental que más prima en Europa.